Buenas tardes, hermanos. Y en esta tarde quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Y la iglesia primitiva, los cristianos en aquella época eran perseguidos hasta la muerte. Y Pedro, Primera de Pedro 5, del 6 al 11. Les decía que la iglesia primitiva era perseguida, los cristianos eran perseguidos hasta la muerte en algunos casos. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta, no solo a una iglesia perseguida, sino también a una iglesia que lucha por vivir su fe. Nuestras luchas de hoy no vienen precisamente de la persecución, que sí somos perseguidos por el mundo porque el mundo nos ofrece un abanico de oportunidades que hacen que queramos acortar los caminos y llegar a lo que Dios quiere por atajos. Somos perseguidos porque somos influenciados por un mundo que no está gobernado por nuestro Dios. Y lo que necesitamos saber es que las persecuciones que a veces vivimos nacen de nuestros propios fracasos, porque queremos vivir con nuestras fuerzas y bajo nuestras propias reglas, dejando de lado lo que Dios nos pide y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. También en esto de vivir por nuestra cuenta participamos del servicio a Dios, porque venimos a la casa de Dios y le servimos, pero bajo nuestras propias premisas. Si estoy bien, sirvo a Dios. Si estoy bien, hago la tarea que tengo que hacer. Pero si estoy mal, me quedo en mi casa, no leo la Biblia, no oro. Y Dios quiere que nosotros le busquemos en las buenas y en las malas, en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Es fácil servir a Dios cuando estamos bien, ¿verdad? Pero cuando estamos mal, es cuando Dios se glorifica, porque lo podemos ver a Él a través de nuestro servicio, a través de nuestra vida. Cuando estamos en las peores situaciones, en las peores circunstancias y nos tomamos de la mano de Dios, podemos ver que el Señor nos acompaña y Él nos ayuda a hacer la tarea que tenemos que hacer. Y vamos a leer la palabra de Dios que dice así: Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en este pasaje podemos ver por lo menos 6 cosas que deberían llamar nuestra atención, 6 cosas que nos deberían hacer ruido en el interior para que lo que Dios quiere se pueda cumplir en nuestra vida. Y lo primero que vemos es que debemos ser humildes. El versículo 6 dice: humíllense. Pero no dice humillate ante la gente para que la gente vea lo bueno y bonito que sos. Dice: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Cuando nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, significa que dejamos de hacer nuestra voluntad para empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios y le permitimos a Él que tome el control y el dominio de nuestra vida, estamos siendo nada más y nada menos que enseñados por Dios para hacer su voluntad, para cumplir su propósito, para ser dependientes de la obra del Espíritu Santo en nosotros.
aprendemos que Jesús, siendo Dios hecho hombre, era Dios encarnado en un cuerpo humano. Él fue obediente y se sometió bajo la poderosa mano de Dios en toda su vida terrenal. Mientras Jesús caminó en esta tierra, no era Dios. Era un hombre común y corriente como vos y como yo, que tenía sentimientos, que anhelaba cosas. Él deseaba cosas personales, pero todas esas cosas personales las dejó de lado para agradar a Dios. Él vivía en dependencia del Padre en toda su vida terrenal. Él nos enseña a través de su ejemplo que es posible ser dependientes de Dios si es que le queremos agradar. Si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, estamos siendo preparados para lo que viene, para lo más excelente. Porque mientras sigamos teniendo el control de nuestra vida, Dios no nos puede usar. Dios no se puede agradar de nosotros como Él lo quiere hacer. Porque nosotros somos orgullosos si estamos ordenando nuestra vida a nuestra manera. Somos soberbios. En cambio, si somos humildes como Jesús lo fue, podemos hacer la tarea en libertad y en bendición. Lo segundo que debe llamarnos la atención justamente es que debemos ser dependientes. Dice, echen toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Si nosotros cargamos con cosas que no nos corresponden, ¿qué pasa con nosotros? Nos enfermamos, nos desanimamos, nos viene la fiaca, la pereza y empezamos a retroceder. Empezamos a ir hacia atrás, como el cangrejo. ¿Vieron que el cangrejo no camina para adelante? El cangrejo va para atrás. Y nosotros empezamos a tener una vida de cangrejos. Empezamos a retroceder en nuestra vida. ¿Y qué pasa? El propósito de Dios, en vez de acercarse, se va alejando. Se va alejando y cada vez lo vemos más de lejos. Porque no dependemos de Dios y de su Espíritu para realizar lo que Dios quiere, para realizar el propósito por el cual hemos sido llamados por Dios. Entonces debemos tener en cuenta y en claro que el ser dependientes va forjando en nosotros el carácter de Jesús. Cuando nosotros decidimos depender de Dios, lo que empieza a aparecer en nosotros no es las miserias de Andrea. Empiezan a aparecer las riquezas de Jesús en nuestra vida. Empieza a verse lo que Dios quiere, la grandeza de Dios, el poder de Dios se empieza a manifestar. Porque nosotros empezamos a depender y empezamos a avanzar en lo que Dios quiere. Hay un terreno impresionante por delante, pero debemos estar dispuestos a estar humillados y a depender de Dios para todo lo que tenemos que hacer. Lo tercero que vemos en este pasaje está en el versículo 8. Dice, sean sobrios y velen, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos estar mentalmente tranquilos y alertas. Las dos cosas al mismo tiempo. Porque a veces estamos tranquilos y de tanta tranquilidad que tenemos, nos dormimos. Y a veces estamos alertas y en esa necesidad de estar vigilantes estamos nerviosos y no vemos con claridad todo lo que Dios quiere que veamos. Pero si nosotros dependemos del Espíritu Santo, podemos estar tranquilos y alertas, las dos cosas al mismo tiempo. Y si nosotros estamos en dependencia de Dios, podemos ver el obrar del enemigo a nuestro alrededor. Porque dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros estamos alertas y en paz sería la palabra más específica y más real, alertas y en paz, lo podemos ver y podemos ver su maniobrar a nuestro alrededor. ¿Y qué hacemos nosotros estando alertas y en paz? Lo neutralizamos. En el nombre de Jesús no van a ser nuestras fuerzas ni nuestras ganas, sino que va a ser en el nombre de Jesús que vemos las acechanzas, las maniobras, la maldad que Él quiere hacer en contra nuestra y lo podemos neutralizar, lo podemos dejar paralizado, porque nuestro Dios pelea nuestras batallas. Dice que leí una vez que Dios caminó ya nuestro tiempo.
Dios ya pasó por nuestra historia. Nuestra historia en Jesús está terminada. Entonces Él ya sabe cómo termina. Pero nosotros tenemos que activar nuestra fe para poder alcanzar esa victoria que ya está destinada para nosotros. Entonces debemos estar alertas y en paz para no darle ocasión al enemigo de que nos venga a preocupar, a inquietar, a destruir. Todo el bien que nuestro Dios quiere hacer, lo va a poder hacer si el enemigo queda neutralizado cuando estamos en paz y alertas. Dice la Biblia que si tenemos un pensamiento perseverante en Dios, podemos estar en paz. Si tenemos un pensamiento que persevera en Dios y en su palabra y en su obrar, que lo podemos ver a diario y cotidiano en nuestra vida, Dios nos guarda. Nuestros pensamientos son guardados en Él, porque podemos tener un pensamiento que es perseverante. ¿Qué es perseverante? Que todos los días, continuamente, cuando me vienen cosas extrañas a mi vida, puedo pensar en lo grande que es Dios y en cada una de las promesas que Dios dejó para mi vida. Pero debo ser perseverante, es decir, ser insistente y quedarme parado en ese lugar donde estoy, pensando en lo bueno y en lo grande que es Dios, para que Dios pueda obrar y neutralizar al enemigo que literalmente nos quiere tragar. El enemigo quiere hacernos desaparecer porque no le convenimos para sus maquinaciones y para sus ganas de destruir el mundo, ni que la gente se salve. A él le conviene que estemos quietos, que estemos atontados, que estemos en paz y dormidos o que estemos despiertos y preocupados, pero no le conviene que estemos en paz y vigilantes, porque sabe que es una guerra que tiene perdida. Si el Hijo de Dios se pone en lo que Dios quiere que se ponga, el enemigo está vencido. ¿Lo creen así? Amén. Yo también le creo al Señor. Lo cuarto que debemos tener en cuenta es que debemos ser tenaces. O sea, ser tenaz es estar determinados en que el propósito de Dios se tiene que cumplir. Y ser tenaces que a pesar de todo lo que vea a mi alrededor, yo sigo firme en eso que Dios me dijo que tengo que hacer. Y me empecino, ¿vieron que a los caballos en el campo le ponen las anteojeras? Así, para que solamente vea al frente. Bueno, nosotros le pedimos a Dios que su Espíritu Santo cumpla la función de anteojera, que lo podamos solamente mirar a Jesús, que solamente podamos depender de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, para que podamos realizar tenazmente la obra que Él quiere hacer. Entonces, cuando nos humillamos, cuando aprendemos a ser dependientes y cuando permanecemos en guardia, contra el enemigo, nos mantenemos sin vacilaciones. Cuando nosotros logramos que estas tres cosas se conjuguen en nuestra vida, logramos permanecer firmes en Jesús. Si alguien es vacilante, un día va para allá, otro día va para allá, otro día le da lo mismo volver a la vida antigua, otro día le da lo mismo querer cumplir el propósito de Dios. Pero si somos tenaces, vamos a permanecer firmes sobre la roca que es Cristo Jesús y vamos a avanzar en ese propósito. Debemos tomar el escudo de la fe, resistir al diablo y hacer que nuestra fe sea tan fuerte que nuestra confianza en Dios sea inquebrantable. Algo inquebrantable es algo que no se puede romper. El amor por Dios, de Dios por nosotros, no se rompe, porque Dios hizo un pacto de eternidad cuando le conocimos. Él dice que vamos a vivir eternamente con Él y que su amor jamás va a cambiar, su amor jamás va a menguar. Pero nosotros tenemos que creer en ese pacto que Dios hizo con nosotros. Nosotros muchas veces vamos a ser infieles, pero Él, en su gracia y en su misericordia y en su gran amor, siempre será fiel con nuestras vidas. Podemos andar en algún momento por nuestros propios caminos. Podemos hacer en algún momento de nuestra vida lo que se nos antoje. Pero la fidelidad de Dios y su misericordia van a hacer que si sos de Él,
aunque te vayas muy lejos, de ese lugar Dios te va a traer. Dice, aunque me vaya, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuera al Seol, de allí me traerás. Dios, en su fidelidad y en su eterno amor, que no va a cambiar nunca por nosotros, nos va a ir a buscar. Porque dice su palabra, el Señor cumplirá su propósito en mí. Si nosotros creemos lo que Dios dice, como está escrito, Dios no se equivoca y Dios no pierde el tiempo. Nosotros perdemos el tiempo, nos damos el lujo en una vida tan corta de desperdiciarla en cosas que no tienen sentido. Me vas a decir, 80 años no es poco, 70 años no es poco. Sí que es poco. Comparada a la eternidad, 50, 60, 70, 80, 100 años es una miseria. Porque el tiempo de Dios nos abarca a nosotros. Pero nosotros en nuestra finitud no podemos abarcar el tiempo de Dios. También es un tiempo incomprensible porque dice que un día para Él son como 1000 años y 1000 años como un día. Todo lo que estamos haciendo debe responder al propósito de Dios y debemos ser tenaces en nuestra búsqueda de Él. Lo quinto que nos debe llamar la atención en este pasaje es que debemos estar preparados. ¿Preparados para qué? Él dijo que va a venir. Y Él va a venir. Él va a venir a buscar a su pueblo. Él va a venir a buscar a su iglesia, a sus hijos. Debemos estar preparados porque el Señor viene pronto. Aunque yo, desde que tengo, 7, 6 años, me acuerdo de mi bisabuela diciendo que el Señor iba a venir. Ella murió casi de 100 años y el Señor no vino. Yo estoy ahí de los 49 y el Señor todavía no vino. ¿Y se tardó Dios? Yo creo que no. Dice que Dios no retarda sus promesas, sino que Él es misericordioso de aquellos que todavía tienen que ser alcanzados por su amor. Entonces no es que Él está tardando o que Él mintió. Dice su palabra que Él va a venir y créeme que Él va a venir. Empecemos a ver las señales, empecemos a ver lo que está pasando en el mundo. Y estemos preparados, estemos velando por el día en que el Señor nos va a venir a buscar. Porque yo no me quiero quedar, yo me quiero ir con Él. Porque ya demasiado sufrimiento hay ahora que estamos con el Señor como para quedarnos sin el Espíritu Santo y sin los hermanos que nos apoyen y oran por nosotros. Preparemos nuestra vida para que cuando Él venga seamos arrebatados. Estemos preparados y alertas, velando, porque Él viene y Él viene pronto. No es que está tardando, Él está siendo misericordioso. Su amor está siendo generoso, no tan solo con aquellos que no lo conocen, sino con nosotros, para que estemos preparados para cuando Él venga a buscar a su iglesia. Nuestra vida radica en esto, ¿no? En tener la esperanza de que Él va a venir. Y en el proceso de su venida vamos a sufrir, vamos a pasar dificultades, pero en ese proceso debemos tener la seguridad de que a medida que Dios cumple su propósito en nosotros, hará estas cosas. ¿Cuáles cosas? Él nos va a perfeccionar. Dice en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione. Perfeccionarnos es que Él nos lleva a su plenitud, que nada más necesitamos, que en Él somos perfectos. No importa cómo te veas en el espejo, porque Dios no nos mira como nosotros nos vemos al espejo. Él nos mira a través de Jesús. Jesús es el rostro visible que Dios ve, porque su amor fue tan grande que nos ha cubierto con su sangre y somos vistos a través de Jesús. Él nos quiere llevar a su plenitud, quiere que vivamos una vida de plenitud,
una vida de abundancia, una vida de gozo, una vida de paz. También lo que quiere Dios es confirmarnos que en lugar de las debilidades e inseguridades vivamos en los resultados de la fe, en la seguridad de que Dios está con nosotros, de que Él nos cuida, de que Él nos ama, de que Él nos socorre, de que Él está permanentemente velando para nuestro bienestar. También Dios quiere fortalecernos. Las dificultades vendrán sin lugar a dudas, pero es el trampolín de nuestras fortalezas. Cuando más débiles seamos y le permitamos a Dios que tome su lugar en nuestro corazón, dice la Biblia que vamos a ser fuertes, fortalecidos en las debilidades, fuertes en el Señor y en el poder de su Espíritu Santo, fuertes para enfrentar las cosas que vienen. Y aún vamos a ir como Pedro, ¿no?, sobre las aguas impetuosas de un mar que está embravecido mal, porque el mundo está mal, pero nosotros podemos caminar en la seguridad de que Dios está con nosotros. Dios cuida y Dios mira por nosotros. Y lo último que te quiero decir es que Dios nos quiere establecer. ¿Y dónde nos va a establecer? Sobre la roca que es Cristo Jesús. Ese es el lugar donde debemos estar parados firmemente, porque ese lugar no se mueve. No hay terremoto, no hay huracán, no hay ninguna tempestad que pueda derribarnos si estamos parados en Cristo Jesús. Él quiere entonces perfeccionarnos para que estemos plenos, confirmarnos para que en lugar de debilidades tengamos su fortaleza, fortalecernos aún ante las dificultades más severas, porque Él es poderoso y Él promete hacerse fuerte en nuestras debilidades y establecernos para que nada nos pueda mover de lo que Dios quiere hacer, del propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Tal vez la vida no se esté planteando como te la propusiste o como hubieses querido. Pero déjame decirte que desde ahí donde estás, desde el lugar en el que te encuentres, en aflicción, en angustia, en temor, en desaliento, en desesperanza, desde el lugar donde vos te encuentres, el Dios de toda gracia, el que te llamó a su gloria eterna, una gloria que no es pasajera. El mundo ofrece glorias pasajeras. Dios te ofrece gloria eterna. Desde ese lugar, Él quiere impulsarte a que alcances tu propósito, a que alcances lo que Dios quiere para tu vida y que a través de tu vida otros alcancen lo mismo que tenés vos. Que Dios te bendiga en esta noche y que puedas meditar en esta palabra para que el Dios de toda gracia se manifieste con poder y te ayude a resolver toda dificultad.